El acta de la sesión 135 se pone a disposición de los miembros de la comisión y la señora secretaria va a dar lectura a la cuenta. Gracias, presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Correo electrónico de la señora Antonia Orellana, por medio del cual hace llegar declaración de decanos y decanas de la Universidad de Chile en relación con la PCU. Correo electrónico de la presidenta y vocera del movimiento Con Mis Hijos No Te Metas, señora Ingrid Von, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión por el fallecimiento de un familiar, lo que le impide viajar desde Temuco. Solicita la posibilidad de agendar una nueva fecha para su exposición. Correo electrónico del presidente de la Fundación Chile Diverso, señor Rodrigo Chandía, por el que excusa su inasistencia a esta sesión por motivos de fuerza mayor. Esperan poder colaborar en el futuro. Solicitudes de audiencia con la comisión de las organizaciones que se nombran a continuación para dar a conocer su opinión sobre los proyectos de ley refundidos iniciados en moción sobre educación sexual en los establecimientos educacionales. La directora ejecutiva de la Unidad de Ministerios Infantiles y Adolescentes de Chile, señora Carol Espinaza. La facilitadora de educación de la Red Evangélica de Unidad Nacional Redul, señora Carolina Gárate, y el equipo coordinador de Chile Marcha por la Vida y la Familia. Es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, secretaria. ¿Palabras sobre la cuenta? ¿No? ¿Sobre varios diputados? ¿Diputada? ¿No? Ya. Entonces vamos. Diputada Vallejo. Sí, presidenta, solamente quiero excusarme con las y los invitados porque tengo una reunión con los comités de allegado de La Pintana que no puedo posponer y me voy a tener que retirar en algún momento de la sesión, pero obviamente si dejan las presentaciones voy a poder revisar lo que aquí vienen a exponer los invitados. Eso, presidenta. Gracias, diputada Vallejo. Bueno, la sesión ha sido citada con objeto de continuar con el trámite de audiencias para el estudio de los proyectos de ley refundidos iniciados en moción que tienen que ver con educación sexual. Son 4 boletines los que están refundidos y estamos en el primer trámite constitucional. Hoy día vamos a tener una sesión de larga duración, vamos a recibir a varios invitados e invitadas para hablar sobre el proyecto y el primer bloque tiene 3 invitadas, la encargada de capacitaciones de la Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA, la señora Rocío Garcés, la investigadora y académica de la Universidad de Chile, la señora Irma Palma, y la directora del Observatorio Legislativo Cristiano, la señora Marcela Aranda Arellano. Tenemos un bloque de aproximadamente 1 hora. Entonces, la idea es que puedan exponer 10 minutos. Yo les voy a avisar cuando el tiempo se esté cumpliendo y luego vamos a hacer una ronda de preguntas o comentarios de los diputados presentes. ¿Sí? Ya. Entonces, comenzamos con la encargada de capacitaciones de la Asociación Chilena de Protección de la Familia, APROFA. Rocío. Bueno, primero que todo agradecer la invitación. Vengo en representación de APROFA. Por los que no conocen la historia de APROFA, APROFA es una asociación que tiene más de 50 años de existencia en Chile y surge como una respuesta en la década del 60 a el incumplimiento que existía en ese momento con las mujeres en relación a la vida sexual y reproductiva que tenían. Entonces, APROFA surge para poner a disposición métodos anticonceptivos que estén de acceso libre a las personas de todos los estratos sociales. En ese momento solamente las personas que tenían recursos podían acceder. Entonces, APROFA surge para apoyar la política pública y trabajar en pos de los derechos sexuales de las mujeres. Durante toda la historia de la organización hemos trabajado en diferentes áreas, siendo las 3 principales el área de salud, con centros de atención en salud con enfoque de derechos humanos. En este momento tenemos 7 puntos de prestación de servicios. Tenemos la categoría de droguería, por lo tanto uno de los financiamientos principales es a través de la venta de insumos y medicamentos relacionados con salud sexual y reproductiva. Y el área de educación, a la cual pertenezco yo, que es lo que les voy a presentar a continuación. En el área de educación de APROFA siempre ha sido una de nuestras prioridades el espacio escolar como actor principal para trabajar educación sexual.
¿Por qué? Porque consideramos que es un espacio privilegiado para que tanto directivos, docentes, asistentes de la educación, apoderados, apoderadas y estudiantes dialoguen armoniosamente sobre sexualidad. Para esto es de vital importancia que las comunidades cuenten con información actualizada, herramientas formativas y estrategias didácticas y pedagógicas que sean aplicadas desde el inicio de la etapa escolar, sin que atenten contra el desarrollo establecido en el marco curricular chileno, de acuerdo a los niveles y etapas de desarrollo de los y las estudiantes. Esta estrategia es efectiva mientras se involucren todos los miembros de la comunidad educativa, siendo la familia una de las que cobra mayor preponderancia. En ese sentido, es importante señalar que cuando hablamos de sexualidad tenemos que comprender el concepto que ha definido la OMS, que lo define como un aspecto central del ser humano presente a lo largo de la vida. Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. De esta manera, hablar de sexualidad no es hablar solamente de relaciones sexuales. Parece obvio en algunos contextos, pero todavía existe mucho desconocimiento al respecto. Y de ahí también vienen tantas resistencias cuando hablamos de educación sexual. Desde un enfoque integral, permite abordar una serie de dimensiones asociadas a las relaciones interpersonales, respeto, afectividad, consentimiento, cuidado, entre otros. Dicho lo anterior, cabe destacar que la educación en esta materia es un derecho humano y es el Estado quien debe garantizarlo. De esta forma, es vital que la escuela y la familia dialoguen para así llevar a cabo su rol fundamental en lo que a educación sexual se refiere. ¿Por qué creemos que esta temática es fundamental para ser tratada en la escuela? Porque la educación integral de la sexualidad o educación sexual integral, que son los dos nombres por los que se conoce, busca que se visibilicen y ejerzan los derechos de niñas, niños, jóvenes y que las personas adultas tenemos. Posee profunda relación con el reconocimiento de nuestras diversidades, con la prevención sin estigma de VIH, ITS y embarazos no deseados. También es prioritaria para profundizar en temas de prevención de violencia de género, abuso sexual, colabora en el reconocimiento de nuestra ciudadanía sexual, además de ser un elemento protector de abuso, coerción y violencia. La educación sexual es un ejercicio constante y cotidiano del que todas las familias forman parte. En familia aprendemos, socializamos y somos socializados. Cuando en una instancia familiar comunicamos o dejamos de comunicar algo, estamos educando en sexualidad. El afecto, el diálogo y respeto por las diversidades corresponden a elementos indispensables para el desarrollo de niñas y niños. Cuando hablamos de familias, nos hacemos eco de la realidad de las escuelas de nuestro país e incorporamos y respetamos todas las diversidades que están presentes en la vida de niños y niñas. Desde ahí construimos respeto, no discriminación y entregamos herramientas para que esos adultos y adultas sean acompañantes de sus hijos e hijas también en este aspecto de su desarrollo. Ahora bien, debemos tener en claro que no todas las familias poseen formación en materia de educación sexual. Solamente tenemos que apelar a nuestros recuerdos, todos los que estamos presentes en esta mesa, para saber que desde pequeños no siempre hemos recibido la información adecuada y apropiada a la edad, al contexto, etc. Es por esto que resulta fundamental un trabajo constante desde el Estado para proporcionar las herramientas clave a las familias que se articulen con la escuela para que puedan apoyar en la educación de niñas, niños y jóvenes, comprendiendo que es el bienestar de ellas y ellos el principal objetivo. En nuestra experiencia trabajando en escuelas, hemos recogido que uno de los aspectos que más valoran los y las docentes es justamente que les entreguemos herramientas didácticas para trabajar en reuniones con apoderadas y apoderados. En ese sentido, los miembros de la comunidad escolar reconocen en muchas instancias resistencia de parte de las familias. Resistencia que en nuestra experiencia desaparece cuando las familias son involucradas en los procesos de aprendizaje, por ejemplo, en las escuelas para padres que muchas veces hemos tenido que apoyar en nuestro trabajo.
En ese sentido, poder informar y contar con argumentación concreta y científica en esta temática les ayuda a derribar mitos y estereotipos que son comunes en esta temática. ¿Cuánto sabemos de sexualidad? ¿Quiénes se sienten preparados para acompañar a sus hijos e hijas en este aspecto? Esas son preguntas sencillas que realizamos en nuestras actividades con familias y son clarificadoras, abren espacios de conversación y reflexión respetuosa, donde las herramientas didácticas son facilitadoras de una conversación poco común en nuestro país, pero sumamente necesaria. Como mencionamos anteriormente, existen diversidad de mitos y creencias erróneas acerca de la educación sexual integral que escuchamos a diario en nuestra experiencia trabajando en las diferentes escuelas en las que hemos tenido la oportunidad de trabajar. A continuación, voy a aclarar 3 que son las que más se repiten. La educación sexual conlleva a una iniciación sexual temprana, basada en la evidencia que ha recogido, por ejemplo, la UNESCO en sus orientaciones técnicas. Se indica que la educación sexual desde temprana edad no tiene impacto directo en la edad de iniciación sexual. Además, indica que lleva a conductas sexuales tardías y más responsables. Otro mito es que la educación sexual priva a niñas y niños de su inocencia. La evidencia indica que la información apropiada, científicamente correcta y adecuada para la edad beneficia a niñas y niños. La educación sexual de calidad permite promover valores positivos, información acerca del cuerpo, las relaciones humanas, habilidades para la vida, etc. Las niñas y niños que reconocen lo anterior se encuentran mejor preparados y preparadas para poder experimentar todas las dimensiones de su sexualidad con mayor conocimiento y capacidad de decisión. Y el último mito es que solo las familias deben educar a sus hijas e hijos. En APROFA creemos que la familia cumple un rol fundamental en la educación, siendo apoyo, cuidadores y formadores de niños, niñas y jóvenes, siempre desde un enfoque saludable hacia la sexualidad. Pero no podemos olvidar que es el Estado el principal responsable de proporcionar educación sexual de calidad, entregar herramientas, capacitar al profesorado, etcétera, para partir de una base común, que no tenga distinción de género, recursos económicos, etcétera. Como mencionamos al principio de nuestra exposición, la sexualidad es una parte de nuestra vida que nos acompañará siempre y es vital contar con información certera que nos permita tomar decisiones conscientes. En este sentido, es necesario que niños, niñas y jóvenes cuenten desde temprana edad con el acompañamiento apropiado para desarrollar su vida de manera respetuosa, informada y libre de violencia. No olvidemos que el derecho a la información es un derecho humano. Muchas gracias, Rocío. Estuviste justa en el tiempo. Ya, vamos a pasar a la... ¿Sí? A pasar a la segunda exposición, la investigadora y académica de la Universidad de Chile, la profesora Irma Palma. ¿Tiene que prender su micrófono, Irma? Aquí abajito. Eso. Ahora sí. Muchas gracias por la invitación. Yo he venido a apoyar la idea que Chile necesita una ley de educación en sexualidad, afectividad y género, y necesita una ley por 2 razones. Porque una ley puede venir a poner término al bloqueo que las instituciones conservadoras han hecho a la educación sexual en Chile, a la acción del Estado particularmente desde el año 90 en adelante. Y porque, en segundo lugar, nos permite que el Estado asuma una responsabilidad cuyo mandato no solo deriva de la necesidad de aprendizaje de sus estudiantes, sino también de un conjunto de compromisos nacionales e internacionales y de una evolución del estado de la cultura en este país. Y una ley permitiría asegurar un conjunto de principios. El Estado no es prescindente en materia de principios. Permitiría asegurar el derecho a la educación en materia de sexualidad, afectividad y género. Permitiría
que se reconociera el carácter activo del Estado en materia de educación sexual, como lo es en el conjunto de la educación, y que se permitiera a los estudiantes, a las estudiantes de este país, tener la oportunidad de satisfacer sus necesidades de aprendizaje. Y el Estado que cumpla con la tarea que es de su naturaleza, haga en este ámbito educación como lo haría en otros ámbitos de aquello que se estima que debe hacer. Y por tanto implica currículo, pedagogías, el conjunto de aquello que es de la naturaleza de un Ministerio de Educación. Quisiera que me permitieran informar a los 5 minutos, de manera que poder pasar a la segunda parte. Primero quiero hablar de las claves del debate actual y que ustedes lo pueden ver representado exactamente en esta mesa. La educación sexual es un campo en disputa y en las sociedades latinoamericanas más que en muchas otras sociedades. Y es un campo en disputa porque hace no solo a la vida de las personas, sino porque hace a la cultura, a la política, al conjunto de la vida personal y social. Y ha sido un campo en disputa porque instituciones, sectores de la sociedad buscan exactamente que el Estado, un Estado democrático, plural, que se rige por un conjunto de principios de la laicidad, no intervengan en este campo del modo que lo hace. A mí me parece que en este debate habrá quienes se opongan a una ley en modo en que está formulada. Y hay 4 argumentaciones centrales. La cuestión de las edades, la cuestión del orden de la sexualidad, la afectividad, el género, que se inscriben a su vez en un orden de la sexualidad, del género, de la familia y de la reproducción en la sociedad. En tercer lugar, introducen una tensión entre Estado y familia. Y en cuarto lugar, introducen una tensión en el carácter plural y diverso de la sociedad. Organizan una respuesta a esa situación. Vamos a la primera parte. La edad, la discusión sobre la edad es puramente político-ideológica. No tiene ninguna posibilidad de ser científica. No es el debate, ¿no? Y no se plantea, por tanto, como la capacidad de aprendizajes, el desarrollo psicológico, social, moral de sus estudiantes, se plantea básicamente con una argumentación que es del orden de la moral. Se dice, y acá voy a dejar este documento porque mi alegato es con la agrupación que se llama de Padres Objetores. El alegato es que el Estado no puede inmiscuirse en una sexualidad que estaría caracterizada por la inocencia y que el Estado, al hacerlo, lo que va a hacer es hipersexualizar, conectar tempranamente en la vida a los estudiantes, a las estudiantes, con aquello que sería el lado más denso de la sexualidad, el lado, no voy a decir oscuro porque no corresponde decir oscuro como una crítica, el lado más feo, más inmoral de la sexualidad, ¿no? E introducir a los niños en un ámbito de la sexualidad que no sería apropiado. Y esto es muy contradictorio, porque no hay manera de educar en la prevención de la violencia sexual o la violencia dentro de la familia, sino conectarse con esa conexión entre sexualidad y violencia. No hay manera, ¿no? No hay manera de educar para la prevención en materia de VIH, de embarazo en la adolescencia, sin conectarse con el riesgo en materia de sexualidad, ¿no? No hay manera de hacerlo. Y el Estado es visto como un Estado carente de valores, como un Estado cuyo personal no tiene aptitudes morales para hacerlo, un Estado que promoverá, incitará
e hipersexualizará a los estudiantes. Y, por tanto, definen una edad oportuna. El proyecto del 2010 lo que hizo fue definir la edad oportuna de la enseñanza media. Y lo hizo porque estaba en una ley sobre salud cuyo interés era el aseguramiento del derecho a la información por parte del Estado. Y en esta oportunidad la discusión tiene que ver básicamente con aquello que hace a otros ámbitos también de la sexualidad. Desde luego los asuntos de género. No es pensable hoy día que no haya en este campo una política, una ley que no considere la violencia, que no considere por tanto el género. No voy a hablar más de eso. En los años 90 la crítica estuvo a la posibilidad de que el Estado promoviera una sexualidad juvenil promiscua en la medida que no promovía la abstinencia. Y hoy día la verdad es que el problema de la educación sexual es un problema que está centrado básicamente en la existencia de niños, niñas reales o fantaseadas en el sistema escolar que muestran que el orden del género no es el orden clásico. Si en los 90 era el orden de la sexualidad, por tanto la sexualidad juvenil, hoy día centralmente el género. La violencia sexual tiene que ver con género, niños transgénero tienen que ver con género y por tanto la atención es distinta. Respecto de la atención familia-escuela, la familia ha sido un recurso de contención a la acción del Estado. La familia ha sido pensada básicamente como el lugar desde el cual se puede luchar contra el Estado. Y para ello se usa una doble o triple argumentación, que los padres y madres son conservadores y por tanto no compartirían que el Estado actúe en concordancia con la evolución más transformadora en materia de sexualidad, que además está expresado en las mismas leyes del Estado, a partir de los años 90, con la despenalización de la sodomía, la filiación, etc. Los padres y madres no son conservadores. Eso es equivocado. Ustedes pueden revisar desde el año 2006 en adelante, hasta el 2019, las encuestas Bicentenario, que van a mostrar que en materia de aborto hay una evolución, incluso en cristianos, evangélicos y católicos, hacia la aceptación del aborto por causales, incluso una evolución del aborto por pura elección. Y eso es entre padres que están entre 35 y 55 años, es muy alto el apoyo al aborto. Lo mismo ocurre con el matrimonio entre personas del mismo sexo y con la adopción por parte de personas y familias no heterosexuales. Eso está en alza en los evangélicos, en los católicos y en este grupo particular. Los padres en este país no son conservadores. En segundo lugar, el que la familia tenga la primacía de la educación en este campo es un error, porque hay muchos y muchas padres y madres protectoras, pero también en el seno de las familias se producen violencias. Y acá, en la tercera encuesta sobre violencia intrafamiliar del Ministerio del Interior, muestra que las chicas que van a la escuela, que tienen 14 y 15 años, en el último año, 1 de cada 4 ha sufrido alguna forma de violencia en su familia. Y las madres que modelan el género en las familias, de ellas, en el último año, 21% de madres de mujeres adultas vivió la violencia. Las familias no hay ninguna razón para pensar que las familias son... Voy a dejarla.
es 20% de mujeres entre 35 y 55 años sufrieron violencia el último año al interior de la familia. Y 25%, ¿sí? La tercera encuesta de violencia intrafamiliar contra la mujer y delitos sexuales de la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del año 2017. Las familias no son todas ni enteramente protectoras. Del mismo modo que un crío, una cría puede llamar a un teléfono para denunciar violencia al interior de su familia, el Estado tiene que educar asumiendo esta complejidad de la familia. Voy a lo tercero, a lo cuarto. Voy. El ministro Lavín en 2011 propuso al país que el Estado prescindiera de hacer educación sexual y que las escuelas, de acuerdo a sus arreglos valóricos, adoptara programas de educación sexual. Y con eso lograba una respuesta al mundo político de que la educación sexual en Chile fuera plural. Y la verdad es que lo que se trata es de que cada estudiante en este país aprenda a vivir en una sociedad plural. De eso se trata. Y cuando una comunidad opta por un programa y ese programa no acopla culturalmente con las posibilidades de ubicarse en una sociedad plural, ese máximo moral con que operan las escuelas cuando eligen por sí solas un programa, tiene esa dificultad que no se aprende a vivir en una sociedad plural. Voy rápidamente a la segunda parte. Quiero hacer observaciones a la propuesta. Primero, sobre el objeto. Segundo, sobre la definición de la educación sexual. Tercero, sobre principios. Cuarto, sobre periodo. Y 5, sobre el Estado-Gobierno, Gobierno-Escuela. Sí. Irma, le voy a pedir que pueda hacer lo más breve posible. Ok. El objeto no es solo la sexualidad y la afectividad. El Estado adoptó hace ya varios años, y ustedes cualquier documento que lean del Estado, del Ministerio de Educación, va a trabajar sobre, llamando educación, sexualidad, afectividad y género, ¿no? Las bases curriculares, porque no es pensable hoy día, menos que nunca, por cómo se presenta aquello que hay que intervenir educativamente, no es posible la sexualidad sin el género. O sea, la violencia contra las mujeres no es abordable si ustedes no incorporan el género como un objeto y un objetivo de la educación sexual. Eso no es posible. En segundo lugar, la definición de educación sexual a mí me parece que es estrecha. Tengo una propuesta alternativa acá que puedo dejar, no tenemos tiempo para discutirla, pero a mí me parece que es estrecha, no considera la centralidad de los estudiantes y su aprendizaje, de las estudiantes y su aprendizaje. Desde luego no considera el género, no considera la responsabilidad de la institución, etcétera, etcétera. Tercero, los principios. Quiero destacar de los principios básicamente lo siguiente. Considera 8 principios. Los principios rectores son claves, particularmente en un país donde el Estado está cuestionado en su capacidad de producir educación sexual. Fijar los principios. No es posible, como hacía el ministro Lavín, prescindir de principios y mandatos en materia de educación. Es imposible. El reconocimiento al derecho a la educación, que es uno de ellos, tiene que asegurar en ese mismo articulado, tiene que asegurar la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de ese derecho. No puede no incorporarlo, y tengo también una propuesta de redacción. Voy al carácter laico. El carácter laico de la educación tiene que operar básicamente con la concepción de laicidad, y eso lo adopta, ¿no?
pero pone el principio, dice, independientemente del proyecto educativo. No es independiente del proyecto educativo, ¿no? No es posible que una escuela no considere los principios de la tolerancia, el pluralismo, la ciudadanía, la justicia, la libertad, la igualdad y la dignidad, ¿no? Entonces aparece un contrasentido, en mi opinión, que se trate de esa manera. Sobre el principio E, que trata inclusión, igualdad y no discriminación en un mismo texto. A mí me parece que es demasiado amplio. Inclusión y no discriminación es un principio. Termino enseguida. Y la igualdad y el no sexismo es otro principio. Las mujeres no son minoría, la inclusión opera sobre grupos minorizados en la sociedad. Respecto a la integralidad, tengo también una propuesta y quiero sugerir un principio, que es la relación Estado-familia. Y yo llamaría este principio compromiso, diálogo y corresponsabilidad en la formación. Y tengo un texto respecto de ese tema. Corresponsabilidad en la educación. El periodo que cubre está muy confuso en el conjunto del proyecto. Va de la educación prebásica a la superior, está muy confuso, marqué todo eso. Hay que definir un rol al Ministerio de Educación. No es posible ponerlo solo a mitad de un artículo que diga que les corresponden los lineamientos, etcétera, etcétera. Se debe definir, y ahí hay un documento del 2005 del Ministerio de Educación que aporta mucho y y tengo 5 objetivos estratégicos que yo creo que pueden ser útiles. Voy a quedar hasta ahí. Voy a entregar después una primera parte que son las claves del debate, en mi opinión, cuál es el debate, y en segundo lugar algunas observaciones sobre el proyecto mismo. Muchas gracias. Gracias, Irma. Pasamos a la tercera exposición. La directora del Observatorio Legislativo Cristiano, la señora Marcela Aranda Arellano. Presidenta, junto con agradecer la invitación, solo quiero mencionar que es un tema donde la sociedad civil, a la que representamos nuestro grupo, traje ahora 80.000 firmas de padres que están en contra de este proyecto y de la visión de autonomía y algunos principios, se los puedo dejar, si quieres los sacas por favor, en archivadores junto en menos de un mes. Y la verdad es que nos dio 10 minutos a cada uno, señora Presidenta, y no me quedan ni 10 para hablar. Y de verdad que yo vivo en Viña del Mar y me pegué un tremendo pique con una tremenda información, porque este es un proyecto realmente crucial, importante para los padres de Chile, y en 10 minutos no alcanzan ni siquiera a preguntar. Hay cosas que han dicho las expositoras que también nos gustaría mencionar. Es de vital seriedad y de verdad yo prefería y le propongo, Presidenta, que si quieren le preguntan sobre su exposición y le gastan los 10 minutos en eso. Yo feliz expongo mañana o en la tarde cuando usted quiera, pero no alcanzo a decir nada. No alcanzo a decir nada. Señora Marcela, no me queda claro, condiciones, Presidenta. No me queda claro cuál es el problema, que 10 minutos es muy poco. ¿Cuánto cree usted que se necesita para poder exponer? O sea, según la exposición y los grupos que ustedes han citado, calculando las horas, eran 20 minutos mínimo por cada uno. Fue más o menos lo que se planteó, y uno espera que hayan preguntas, porque me imagino que este es un debate importante dentro de este debate legislativo en los temas de infancia. Entonces, bueno, mire, la profesora Irma Palma expuso 15 minutos. La expositora anterior expuso 10. No es problema con que usted pueda exponer unos minutos más de los que habíamos solicitado. Lo que sí nos genera un problema es tener que invitarla otro día, porque tenemos otros invitados y particularmente su exposición ya la habíamos cambiado de día. Entonces, yo lo que le ofrezco es que no se restrinja a los 10 minutos, que pueda tener un poco más, somos flexibles, lo hice anteriormente con la profesora Irma Palma, pero más que eso, como cambiar el día u otra situación, no puedo. Entonces, yo le voy a avisar cuando lleve 10 minutos y luego cuando lleve 15, y ahí estaríamos en una situación similar a la expositora anterior. Parte de lo que hace el Observatorio Legislativo, señora Presidenta, es precisamente seguir los procesos legislativos que se dan en el Congreso, la pluralidad, la transparencia y la equidad que existe entre distintos grupos. Señor, siempre el mismo.
Voy a cortar todo lo que pueda de la presentación. ¿Ahí? Gracias. Bueno, cuando nos invitaron, el proyecto de ley que se estaba viendo básicamente era un proyecto de ley de educación sexual integral y afectividad que modificaba la ley actual, ¿no es cierto?, quitando toda la parte que las agrupaciones a las cuales representamos habíamos debatido y peleado durante el debate legislativo, que tiene que ver con el respeto al proyecto educativo y el respeto que tenía que ver con el derecho preferente de los padres a educar a los hijos. Nos parece, cuando se llamó, y usted, señora presidenta, y los demás diputados llamaron a integrar los proyectos, nos llamó muchísimo la atención que un proyecto quedara fuera de esta integralidad, que es el proyecto que resguarda el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Acá está. Que es el boletín 12.994-04. ¿Y esto por qué? Porque todos los instrumentos internacionales de derechos humanos resguardan al niño preferentemente respecto de un Estado que puede ser subsidiario, pero no garante, y cumple esa subsidiariedad respecto de los padres o las familias. La Declaración Universal de Derechos Humanos, su artículo 26, número 3, dice: los padres tendrán el derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 18, número 4, dispone: los Estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales dice: de hacer que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa o moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. La Convención Americana de los Derechos Humanos, su artículo 12, número 4, mandata a los padres y, en su caso, a los tutores, que tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Finalmente, y siendo relevante, nuestra Constitución señala respecto al derecho a la educación que los padres tienen el derecho preferente y el deber de educar a sus hijos y que corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho, el cual expresamente es distinto de escoger el establecimiento de la enseñanza de los hijos. Existen una serie de proyectos o baterías de proyectos hoy día en el Congreso que han intentado modificar este artículo y modificarlo, en este caso, a través de la necesidad de educación sexual, que ciertamente estamos de acuerdo, pero no en un diagnóstico adecuado. Y lo primero que queremos mencionar, antes de la ley, tiene que ver con disyuntivas que han sido expuestas y que creemos que son falsas. Dualismos complejos de decir, por ejemplo, que existen aquí dos visiones, una religiosa, cuando se plantea, por ejemplo, el tema laico, una visión religiosa, conservadora, heteronormativa, patriarcal, que debe ser desconstruida, ¿no es cierto?, para acceder a una visión más libre, pluralista, tolerante, etcétera, y que los principios básicamente del proyecto que se está planteando lo indican. Hicimos una especie como de comparado, no se nota mucho, sobre el proyecto para mostrar realmente lo que está diciendo, porque la verdad es que esperaríamos que hablara de contenidos de educación sexual, que hablara de apoyo en competencias parentales, basado en los tratados internacionales que hemos firmado, en la legislación nacional, pero no es así. Establece un nuevo derecho humano, la educación sobre la sexualidad efectiva de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales. Reconoce una serie de principios que incluso han sido votados en el Congreso, como el principio de autonomía progresiva. Voy a ir saltando porque necesito ir mostrándoles algunas diapositivas que tienen que ver con estos conceptos y con la visión del Estado garante versus un Estado subsidiario. La CEPAL, que básicamente es el organismo pensante dentro de la Red Internacional de Derechos Humanos, dice en su libro Instrumentos de Protección Social, en el capítulo número 3 de la primera infancia e infancia, lo siguiente: el avance del enfoque de derechos ha permitido que los niños y niñas dejen de ser percibidos como una categoría pasiva, dependiente de la familia. Cuando hablamos y decimos dependiente de la familia, estamos hablando de los padres o de la familia como esté constituida, con familia ampliada, pasando a ser sujetos de derecho ante los cuales el Estado y no la familia es el garante último. Creo que hay que transparentar esta discusión.
Antes de empezar a discutir un proyecto de educación sexual, que más bien parece un proyecto de educación ideológica, una manera de generar una dictadura ideológica y estatizar la educación sexual, creo que deberíamos transparentar qué tipo de Estado queremos. Porque si lo que vamos a hacer es que le vamos a entregar al Estado la preeminencia, como lo plantea la psicóloga, en este momento, como lo plantea también las políticas de educación de APROFA, deberíamos pensar en si el Estado es capaz de asumir el desafío de la garantía de nuestros niños. Y para eso es muy sencillo ver la prensa, pero sencillamente linkear a nuestro Estado garante respecto de lo que ha hecho con un mínimo de niños que se les ha entregado por más de 30 años con financiamiento público, que se les ha entregado con infraestructura pública y de los cuales el 100% de esos niños han sido vulnerados en sus derechos. Ese Estado garante que se iba a hacer cargo de los niños vulnerables de Chile y que se iba a hacer cargo de los niños infractores de ley, lo que ha hecho es convertirse en el peor infractor de los derechos de los niños. Por lo tanto, decir que el Estado, como lo acaba de mencionar la señora Irma Palma, muy contrario a como ella lo plantea, dice que nosotros creemos que el Estado es carente de valor. Muy por el contrario, creemos que tiene una espiritualidad, una ética, una moral, y tiene intereses políticos, tiene intereses económicos, etc. La educación sexual integral partió fundamentada en ideólogos, y estos ideólogos que partió la ESI, básicamente, en las Naciones Unidas y a través de organismos internacionales, la verdad es que lejos de proteger los derechos de los niños, lo que hizo y la metodología que usó fue reconocer la sexualización de los niños, que los niños eran seres sexuados, que es real, pero no de la manera en que se está planteando. Quiero mostrarles, ¿salió? Solamente punteé algunas cosas respecto, y lo quiero mencionar solamente para dejar claro que el Estado no ofrece ningún tipo de garantía. Respecto, este es el proyecto, este es el informe de la PDI respecto a infancia. Este es uno de los 4 informes del Sename. Este es el informe Geldres, etcétera. Con dinero, con infraestructura, con profesionales, los informes indican que no están capacitados, no fueron capaces de asumir y de resguardar los derechos de los niños. No queremos que el Estado intervenga en nuestras familias y en nuestras casas. Sí, es importante decirlo que en términos absolutos, no es que no pueda hacerlo. Quiero decir que la educación sexual moderna comenzó en los años 70. Se basó en el modelo de sexualidad humana de Alfred Kinsey. Judith Reisman, post-mortem de Alfred Kinsey, que era un zoólogo, fue declarado pedófilo. De hecho, los libros de Kinsey ocupan tablas, unas tablas que son bastante fuertes de mirar, que son las tablas de orgasmos inducidos a niños, para poder fundamentar que los niños vivían su sexualidad a plenitud. Esas tablas de Kinsey son tablas, ahí están, donde hay niños a los que se les produjo orgasmos a los 3 meses, a los 5 meses, a los 2 años, a los 4 años. Esos 2 libros fueron la base de la ESI. Luego, a través del CIECUS, que es el Consejo de Información y Educación de la Sexualidad de los Estados Unidos, la señora Mary Calderón y Walter Pemory continuaron siendo alumnos de Kinsey, dando las bases de la educación sexual integral. Los manuales, y me van a disculpar, yo soy bien práctica porque me gusta mostrar, los manuales de educación sexual que vienen desde aquí son hoy día los que están en Chile. Y esos manuales tienen una moral y una ética. Yo represento a un observatorio legislativo cristiano. Soy ciudadana chilena, pago mis impuestos, tengo derecho a voto. Por lo tanto, mi visión, y esta es la engaño de la dualidad, por su intermedio que el diputado Winter planteaba la vez pasada, y que plantea el proyecto en el tema de la laicidad, no de lo laico, porque en Chile laico significa respetuoso de toda expresión religiosa, esta es la Ley General de Educación. Pero hoy día Chile no es un Estado laico, es un Estado democrático, no como lo plantea este proyecto. Nosotros creemos en que, como puede no creer lo otro, ¿no es cierto?, que los seres humanos somos seres integrales
y que la dimensión espiritual de nosotros tiene consecuencias sobre la nación, sobre nuestras vidas familiares, sobre nuestros trabajos, etc. Así como hay etnias, culturas que proponen determinadas cosas, los cristianos en Chile creemos que la espiritualidad es un punto relevante y debe ser considerado. De hecho, la Convención de los Derechos de los Niños habla de la mayor integralidad, incluye la variable de la espiritualidad. La Constitución Política de Chile también lo incluye. Por tanto, nos da lo mismo lo que yo enseño. Las herramientas que hoy está proponiendo la ESI, y que además lo cita el proyecto, que son los lineamientos de educación sexual de europeos, y que lo dicen 2 proyectos, son tremendos. Estamos en los primeros 10 minutos. ¿Okay? Cuando hablamos, este manual está hoy día, es un manual que bajó desde la ONU que se llama Feliz, Fuerte y Fabuloso. Derechos y Sexualidad. Viva con el VIH. Estamos hablando, ¿no es cierto?, que una de las justificaciones para que la educación sexual integral sea impuesta en Chile es las altas tasas de VIH. Bueno, me parece insólito que este manual, que lo puedes descargar incluso en el Ministerio de Educación, hay un link, que las organizaciones que están detrás de toda esta avanzada de educación sexual integral y que básicamente viene de IPPF, que tiene rango de COSOC en las Naciones Unidas, que generó el informe donde Chile aparece, ¿no es cierto? No sé si ustedes lo saben, pero IPPF hizo el informe donde Chile aparece en el ranking supuestamente de educación sexual extremadamente bajo, y es porque, por ejemplo, estamos rojos en aborto libre y rojos en placer. Están los documentos, se los voy a dejar. Ahora, usted me pregunta, por supuesto hay que vivir una sexualidad con placer y con integralidad, pero no es lo que se está persiguiendo. Este manual dice que un agente joven que vive con el VIH tiene derecho a no informar a sus parejas que lo tienen, y está dirigido a gente joven, y que deben exigir a sus gobiernos que se respete su derecho a la privacidad respecto de esto, y a no difundir, y a no prevenir. Aún más, hay una parte donde dice, recuerda, tú eliges lo que haces. Si estás drogado o tomado, o tomas alcohol, recuerda poner tu condón cerca de tu velador. Eso tiene una moral. Eso tiene una moral, eso muestra una manera de enfrentar al ser humano, la espiritualidad. Este es el informe final de investigación del Congreso de Estados Unidos en el gobierno de Obama. Es un informe complejo, es un informe que habla de la industria, de la educación sexual, del aborto y del capitalismo que hay detrás. Y como ustedes son fiscalizadores, yo quisiera solicitarle, por su intervención, señora presidenta, que usted investigara qué hay detrás de organizaciones que hoy día están promoviendo la educación sexual integral. Organizaciones que hoy día promueven, por ejemplo, la ideología de género desde la primera infancia, donde entidades como Planned Parenthood se han convertido en los mayores prestadores de tratamientos para niños que se definen transexuales. Como organismos como, este es el documento, se los puedo dejar, donde IPPF, International Parenthood, que fue cuestionada en este informe por 5 modelos de negocios con restos de niños abortados a través de triangulaciones, por eso se le quitó los fondos a IPPF. Por eso la Comunidad Europea tuvo que entregarle fondos en el año 2017. Porque IPPF, que es la que está detrás de corporaciones como APROFA, como Miles, como Móvil, como Fondo Alquimia y como Semera, yo sé que van a recibir al doctor Ramiro Molina, también está detrás de esto. Y hay millones de pesos detrás. Hay millones de dólares entregados a estas organizaciones para avanzar con una agenda ideológica. Y no queremos que esta agenda toque a nuestros hijos. La metodología con que se presionó al Gobierno de Chile en el año 2018 para comenzar un debate sobre educación sexual integral fue hecho por IPPF. Y aquí están las variables, y aquí están todas las entidades asociadas. Aquí están los informes económicos de la cantidad de dinero que se recibe. IPPF funciona con APROFA como organismo oficial en Chile.
Y APROFA no es inocuo, ni es neutral. Esta educación sexual que se está ofreciendo no es neutral. Estamos en el tiempo, pero para que termine. Gracias, presidente. Tenemos este proyecto que se llama, este libro quizás es el más fuerte de todo, para nosotros por lo menos, que se llama Un Solo Currículum. Un Solo Currículum básicamente está enfocado, este está en Chile ya, está en el Ministerio de Educación, está enfocado a los jóvenes y tenemos actividades dentro de Un Solo Currículum que son extremadamente invasivas respecto de su integridad, sus emociones, su espiritualidad. La pregunta que nosotros nos hacemos es que sí creemos que tiene que haber educación sexual. No creemos que esta educación sexual planteada, donde básicamente se divide en 6 etapas a los niños, según los lineamientos europeos, donde se le enseña autoconocimiento, placer a niños entre 0 y 4 años, que la masturbación está bien. Hay personas que no creemos que está bien. Y no queremos que los colegios lo enseñen y lo naturalicen como conductas que son adecuadas. En Chile, hace 3 años atrás, se generó un programa que se llama el Programa de Desprincesamiento. Ese programa se generó en Arica y después se hizo, en el último año de la presidenta Bachelet, se hizo extensivo a todas las JUNJI. Y el programa de desprincesamiento lo creó un sociólogo y 2 psicólogas que cuando lo plantearon, y yo escuché su presentación y tengo los videos de cómo se gestó, básicamente era desconstruir el modelo o la niña que recibían en el colegio. ¿Y cómo lo hacían? Porque habían patrones supuestamente destructivos, ¿no es cierto?, heteropatriarcales, heteronormativos. Entonces, a las primeras clases le preguntaban a las niñas, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué consideras que es ser mujer? Entonces, las niñas, que eran pequeñas, decían, bueno, ser mujer es ser tranquila, ser suave, ser femenina. No estoy diciendo que en la curva Gauss no haya excepciones. Estoy diciendo que la mayor parte, lo decían ellas mismas, la mayor parte de las niñas decían eso, que era ser princesa, jugar con muñecas, etc. Entonces el entrevistador les preguntaba, pero y todas las niñas, sí, más del 90% de las niñas decían exactamente lo mismo. ¿Y ustedes a qué lo atribuían? Y aquí es donde nos produce el alerta a los padres. ¿A qué lo atribuían? A los modelos heteropatriarcales. Entonces la pregunta será, ¿no será que cuando uno... hay tumbas de distintas épocas, ¿no es cierto? Y tú ves niños enterrados, hay muñequitas, muñecos. ¿No será que la mujer que va a ser madre juega con muñecas porque entrena algo que le es natural? Uno puede creer que es un constructo social, nosotros no lo creemos. Y lo que estamos demandando es el derecho, un derecho que está resguardado por la Constitución y por los tratados internacionales, de cuidar a nuestros hijos, de la indemnidad, de que no sea alterado su desarrollo psicosexual, porque no es inocuo abrirle los ojos a un niño pequeño sobre temáticas que están en esas bases de educación sexual. Estamos en el tiempo. Muchas gracias, señora Marcela. Ya, tengo palabras. El diputado Chalper va a comenzar. Le voy a poner tiempo, diputado Chalper, ¿ya? Va, 3 minutos. Va a sonar a los 3 minutos y ahí usted se autorregula. Gracias, presidenta. No, primero que todo agradecer a nuestros invitados. Voy a ir casi metrallísticamente por el tiempo que me han dado. Lo primero, yo creo que es re importante dejar en acta de que aquí la neutralidad valórica no existe. Incluso aquellos que argumentan que solo hay ciencia, eso ya es una posición valórica que se llama el cientificismo. Y por lo tanto yo creo que es re importante entender que aquí nadie se escude en la no valorización porque eso es falso. Y además hay una paradoja bien interesante. Aquellos que enarbolan el pluralismo dentro de los establecimientos educacionales anulan el pluralismo a nivel de la sociedad, porque en el fondo el pluralismo supone que hayan distintos proyectos que conviven. Si usted lo que hace es hacer que todos los proyectos sean pluralistas, lo que hace es uniformar todos los proyectos en uno, una cosa bien paradójica y por lo tanto destruye el pluralismo. Hay varias cosas, presidenta, que obviamente están arriba de la mesa que no vamos a poder conversar en esta oportunidad, pero ¿cuál es el alcance del concepto afectividad? ¿Cuál es el alcance del concepto emotividad? Yo creo que si definiéramos los límites de esos conceptos, probablemente la discusión podría ser más fructífera. Yo tengo varias preguntas en este sentido.
Porque aquí se dice que en el fondo hay que profundizar y anticipar la educación sexual para ir mejorando en los indicadores, pero insistiendo en la misma fórmula que ha dado malos resultados en los indicadores, porque aquí no ha bajado el embarazo adolescente, no ha bajado el VIH, o sea, esta aproximación valórica, pongámosle así, no ha mejorado los indicadores, pero nos dicen que la manera de resolverlo es ir profundizando en los indicadores. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la evaluación desapasionada de los resultados de este modelo valórico al momento de lograr la eficacia que se pretende? Porque si se argumenta que esto es una medida de salud pública, entonces lo mínimo que podemos exigir es que nos demuestren los resultados en materia de salud pública. Después, ¿por qué? Yo tengo una pregunta metodológica. ¿Por qué esto se plantea siempre? Mire, usted dice que los padres son apoyo. Usted, profesora, cuando habla de los padres dice que en el fondo el derecho es de las personas y no de los padres, y que los padres, si son conservadores, tienen que no ser resistencia. ¿Por qué siempre se plantea en términos dialécticos con los padres? Hay como una lógica de lucha contra los padres. Usted dice que son apoyo, yo creo que es al revés. Es usted la que es apoyo de los padres, no los padres apoyo a usted. Pero está bien. Entonces, la pregunta es ¿por qué no se hace con los padres? O mejor aún, ¿por qué no se hace a los padres? Porque a ver, yo experimenté las jocas, que eso me pone en una situación distinta probablemente a muchas personas que sufren el prejuicio del sector político del que yo formo parte. ¿Cómo va a ser el aula entre 30 compañeros que se hacen bullying entre sí, el contexto de intimidad donde se pueden hablar cosas sexuales que por definición son muy personales? ¿No es mejor generar un espacio de intimidad con los padres y ahí contestar esas preguntas? ¿Usted cree de verdad que en un aula alguien va a preguntar sus preguntas íntimas en materia sexual? ¿Con otros compañeros que probablemente se van a reír si las hace? Yo lo que me pasaba a mí con las jocas, cuando nos mostraban cómo ponerse un condón con un plátano, cómo se automasturbaba, en fin, nadie hacía preguntas. Porque es muy difícil que alguien se atreva a hacer preguntas en ese contexto, Gonzalo, por su intermedio, Presidenta, a los 15 años, a los 14 años. Entonces, ¿no existe alguna metodología en donde con los padres se crea un espacio de intimidad de manera tal de que pueda fluir las preguntas que probablemente esas personas tienen? ¿No habrá alguna correlación entre eso y la mala eficacia? Voy terminando, Presidenta. Probablemente la respuesta que siempre me dan es que no siempre hay padres. Bueno, hagamos estrategia para aquellos casos. Yo me tocó hacer durante bastante tiempo clase en un colegio vulnerable en Lo Espejo, tenía alumnos que tenían contextos familiares distintos y hay estrategias distintas, pero siempre es con los padres. Y me dicen, bueno, es que muchos padres son abusadores. Bueno, ¿no será ese contexto formativo el lugar para identificarlo? Entonces, yo no veo por qué esa permanente dialéctica con los padres. Dos frases, Presidenta. Yo agradezco la honestidad de la profesora Palma porque efectivamente ella hace un desglose bastante razonable de las distintas objeciones que se han planteado. Daría para una conversación más larga hacerse cargo de cada una de ellas. Yo creo que no es un error el que el Ministerio ponga a disposición distintos proyectos educativos y indicadores, porque eso se llama pluralismo, digamos. Lo otro es una imposición desde el Ministerio. Y por último, yo sí quiero decir lo siguiente, Presidenta, yo quiero pedirle formalmente su oficio respecto de Planned Parenthood. Esta es una organización que está cuestionada en Estados Unidos, tuvo una investigación por las altas autoridades, yo quiero saber a quién le pone plata, qué programas del Ministerio funcionan con Planned Parenthood. Esta es una organización que lucra con las cosas que dice defender y por lo tanto aquí yo creo que es muy importante que aquí no tengamos color político ni ideológico. Si una organización lucra con las cosas que defiende, entonces es una organización que al final se mueve por fines de lucro y no por fines, por decirlo así, tan nobles. Y eso quiero saber, ¿qué financia, a quiénes financia, en qué programas del Ministerio de Salud y Educación está involucrado? Y me gustaría que la comisión ojalá lo pueda hacer, si no, lo haré como diputado. Eso, gracias, Presidente. Gracias, diputado Chalper. Diputado Gonzalo Winter. Muchas gracias, Presidenta. Tengo dos preguntas, pero voy a aprovechar los minutos para hacer algunas apreciaciones. Lo primero, dejar en acta que en la argumentación del diputado Chalper, que me pareció buena, pero solo en la parte final estableció una contraposición entre la nobleza y el lucro. Quería que quedara, que el diputado Chalper lo recuerde para otros proyectos de ley. Algunos comentarios, después voy a hacer dos preguntas muy precisas. Aquí yo creo que el problema de oponerse a la educación sexual es que nadie, lo dijeron por ahí, nadie puede oponerse a la sexualidad, ¿ya? Y lo que este proyecto plantea, el problema es que es demasiado sencillo, es que haya una educación sexual acorde a la edad, acorde al desarrollo, acorde al contexto, etcétera, etcétera, que genera reacciones que está generando con las argumentaciones que se están presentando, que no vienen al caso del proyecto de ley. Tiene relación con que, como se ha dicho por acá, se expone a lo feo de la sexualidad y se quitaría la inocencia. Ya iba mi primera pregunta. Yo quiero preguntarle a la señora Aranda, muy sinceramente, ¿qué entiende por inocencia? ¿Qué entiende por inocencia aplicado al contexto sexual?
Yo conozco obviamente la palabra, conozco su significado de diccionario, conozco cómo se aplica en el derecho penal, etcétera, pero no sé, sinceramente, cómo se aplica al tema de la sexualidad y a la educación sexual. El problema es que, por ahí alguien lo dijo, lo malo de la sexualidad se termina aprendiendo necesariamente porque la sexualidad existe y no se puede retrasar. Y el problema de la sexualidad es que si los niños no tienen educación sexual, pueden aprender sobre VIH y sobre abuso sin haber estado prevenidos ni preparados para aquello, y creo que ese es para mí al menos el espíritu de estar a favor de este proyecto. Algunas precisiones que quiero hacer. Con respecto al rol de los padres, bueno, también está el principio de interés superior del niño, y con respecto al interés superior del niño, nos permite a los legisladores establecer qué cuestiones le hacen bien a los niños aprender en el colegio y no se contrapone a ninguno de los tratados internacionales que se han mencionado. Con respecto al rol del CENAME, creo que es muy importante consensuar que el rol que ha tenido Chile con respecto al Servicio Nacional de Menores es patético, es triste y es una vergüenza como país. Sin embargo, no alcanza a servir como sustento el argumento que usted plantea como contraposición a las familias, porque en general todos los niños que están en el CENAME son situaciones en que la familia, de hecho, tampoco pudo hacerse cargo. Con respecto a la educación sexual y la intromisión del Estado, aclarar que son las escuelas. Incluso lo que se está proponiendo acá es que inclusive en escuelas privadas que no tienen relación con el Estado también va a haber un vínculo. Por lo tanto, lo que estamos planteando es que sea el sistema educativo más que el Estado. Con respecto a Kinsey y estos experimentos que yo, sincero, ignoraba, que un niño de un bebé de 5 meses tuvo 3 orgasmos, no lo conocía, pero obviamente la inspiración de este proyecto no está en esas investigaciones, como usted lo plantea, y no fue capaz de hacer el nexo entre ambas cosas. Ahora, lo último, usted dice lo que plantea y que me parece que es el fundamento principal y que me parece interesante, es que toda esta ideología no se meta con sus hijos. Lo relevante para algunos otros que estamos aquí es que no queremos ni que el VIH ni que el abuso sexual se meta con nuestros hijos. Y queremos encontrar la forma de que nuestros hijos estén prevenidos de aquellas situaciones para no exponerse imprudentemente a ellas. Y le voy a poner un ejemplo muy concreto que puse también la semana pasada. Cuando los niños no entienden o no tienen conocimiento sobre sexualidad, son mucho más fácilmente presas de los engaños y de los embustes de adultos que pueden aprovechar esa ignorancia que queremos superar con este proyecto para justamente convertirse en abusadores. Yo cuando tenga hijos, perdón, Presidenta, yo soy agnóstico, pero vengo de una familia, al igual que mi pareja, católica, lo cual expone a mis hijos a tener mucho más riesgo de ser víctimas de abuso por estar en contacto con el mundo de la Iglesia Católica, que tiene un porcentaje de abusadores sexuales importantísimo. Por eso yo quiero que mis hijos estén prevenidos de esas situaciones con anterioridad a través de una educación establecida científicamente por expertos acorde a su edad. Y con esto termino una pregunta muy concreta. Cuando se plantea lo de la educación sexual, se plantea que hay una edad que es muy joven para acceder a ella. Entonces le quería preguntar a la señora Aranda, ¿a qué edad usted considera que un niño está preparado para recibir educación sexual? Y en contraposición a eso, ¿a qué edad usted considera que una niña está preparada para ser madre? Gracias, diputado Winter. Diputada Girardi. Gracias, Presidenta. Bueno, yo creo que cuando hablamos de educación siempre estamos hablando de algo ideológico, ¿no? Porque los seres humanos tienen concepciones distintas respecto de cómo conciben el mundo, ¿no? Y por lo tanto acusar a otros de ideológico me parece extraño cuando uno mismo es ideológico, ¿no? Entonces, todo proyecto educativo claramente tiene que ver con una cultura, con una ideología, ¿no? Y no hay una verdad absoluta sobre el tema, ¿no? Y yo creo que sobre el tema de educación integral, una de las cosas que me parece razonable preguntar es que yo estoy de acuerdo con que en Chile tiene que haber educación integral, pero no la hay. Pero no por el tema de educación sexual, sino que porque el énfasis hoy día en Chile está puesto en matemáticas y lenguaje, sobre el CIMSE, sobre lo cognitivo, y todo lo que tiene que ver con lo emocional, lo espiritual, etcétera, no está en nuestra educación. No está como prioridades, ¿ya? De hecho, basta mirar los indicadores del CIMSE para ver cuáles son, cómo se pondera, ¿ya? A la hora de analizar si una escuela es buena o mala,
¿ya? Y el 76,3% de los 73,6% de los indicadores tienen que ver con el CIMSE cognitivo. El tema de la autoestima de los niños solo pesa un 3,3%. ¿no? El tema de la convivencia, de cómo se relacionan los niños entre ellos, cómo se relacionan niños y adultos, adultos, también pesa un 3,3%. Entonces, claramente en Chile no hay una educación integral y me gustaría saber de parte de la expositora cómo el tema de la sexualidad se integra dentro de esta educación integral. ¿Ya? Cómo yo lo vinculo con la espiritualidad, cómo lo vinculo con la emocionalidad. Yo tengo claro que para hacer educación sexual tengo que vincular profundamente lo afectivo con lo sexual, con la sexualidad. Es parte del desarrollo sexual y afectivo, no solamente sexual. ¿no? Pero claramente me gustaría saber cómo dentro del espíritu de la norma, que está en el espíritu, que haya educación integral donde estén presentes las dimensiones afectivas, sexuales, emocionales, espirituales, cognitivas. ¿Cómo yo hago educación sexual para que efectivamente asegurar de que esta educación sea integral? ¿no? Esa es como la primera pregunta. La segunda pregunta, y tiene que ver un poco a lo que planteaba la señora Aranda, de acuerdo a la antropología, por lo menos, y a los estudios que se han hecho sobre el tema de los roles asignados a la sexualidad, estos claramente no son naturales, son sociales y son culturales. O sea, la princesa no es natural, es cultural, ¿no? Es parte de la cultura. ¿no? Y tú vas a tener distintas sociedades que educan de manera distinta y efectivamente, si fuera natural, no podría ser posible que hubiera cambios respecto de esto. No sería posible que los roles ya cambiaran. Y los roles han cambiado de acuerdo a la evolución de las sociedades. O sea, las mujeres antiguamente no podíamos estudiar, porque naturalmente teníamos que estar educando y criando a los hijos, ¿no? Y no podíamos efectivamente ir a la universidad. Eso ¿ya? No es natural, claramente. Tiene que ver con los roles sociales. ¿ya? Jugar con muñecas, jugar a las bolitas, jugar a la guerra, subirse a los árboles, etcétera, en el juego, tiene que ver con roles, no tiene que ver con lo que es natural. ¿no? Y eso me gustaría, cómo ellos ven, cómo ustedes ven entonces el tema de los cambios precisamente en los roles que han tenido las mujeres y los hombres a lo largo de la historia de la humanidad. ¿no? O si es por eso las mujeres tenemos que seguir en el ámbito solo doméstico criando a los hijos y no tenemos derecho a estudiar porque no es natural, porque en algún minuto esa era la premisa, las mujeres tienen que estar en la casa, ¿ya? Las mujeres tienen que dedicarse a criar a los hijos, ¿no? Entonces, respecto al tema, los roles claramente estos son sociales y son culturales y no entiendo cuando ustedes dicen qué es lo que es natural a cada uno de los sexos desde el punto de vista del rol. ¿ya? Y por último, quisiera saber, porque ustedes dicen que no están en contra de la educación sexual, sino que contra un tipo de educación sexual. Entonces, ¿cómo harían ustedes educación sexual sin negar la sexualidad? Porque, de alguna manera, ¿ya? El no hablar de sexualidad, ¿ya? El no tratar y no abordar la sexualidad, ¿ya? No entiendo cómo educaría. Entonces me gustaría preguntar cómo ustedes conciben la educación sexual, desde qué edad, pero cómo la harían ustedes y con quién no están de acuerdo en que se haga. Porque en esto de decir yo no estoy de acuerdo, pero sin especificar, ¿ya? O yo lo haría distinto, pero sin especificar, queda claramente en una suerte como de limbo, ¿no? Donde no se puede en definitiva hablar de sexualidad. ¿no? Eso, Presidenta. Ya. Muchas gracias. Gracias, diputada Girardi. Yo voy a incorporar una pregunta, primero una aclaración sobre la fiscalización a la que hizo alusión la señora Marcela Aranda y también el diputado Chalper. Lo que nosotros podemos hacer es fiscalizar organismos públicos.
Por lo tanto, lo que está más cerca de eso es solicitar información al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud respecto de los vínculos con esta organización. Sí, lo dejo claro por lo que había dicho la señora Marcela, porque nosotros no podemos investigar a esas instituciones porque no está dentro de nuestro marco de acción. Sí, la secretaria va a tomar nota. Y ahora referido a la exposición, bueno, yo creo que lo más interesante de este bloque tenía que ver precisamente con la discusión referida a la familia y el rol de la familia en la educación sexual. Y en ese sentido, la señora Marcela daba cifras referidas a las situaciones del Sename, situaciones que sin duda son no solo lamentables, sino que el Estado ha jugado un muy mal rol haciéndose cargo de estos niños y niñas, sobre todo en lo que tiene que ver con atención directa, pero también en otras situaciones en que el Estado tiene que ser protector. Pero lo cierto es que si uno mira la realidad en Chile, la vulneración, el abuso y el maltrato hacia los niños y niñas se da tanto en estos casos, cuando el Estado se hace cargo de los niños y niñas, como son los niños que residen en el Sename, como de parte de las familias, porque si uno mira las cifras de maltrato, de abuso, de vulneración, los datos de la UNICEF dicen que más del 70% de los niños y niñas en Chile han recibido maltrato físico o psicológico. Un 53% de los niños ha recibido maltrato físico y solo un 25% de los niños y niñas en Chile no ha recibido nunca maltrato físico, o sea, en su vida. Por lo tanto, estamos hablando de una situación de vulneración hacia la infancia que es transversal, es decir, hay una sociedad que no respeta a los niños y niñas, y eso por supuesto que tiene una réplica en el organismo estatal como tal, pero donde la familia también tiene un problema. Entonces no podemos pontificar ni una situación en donde el Estado es un máximo protector, ni donde la familia es una máxima protectora. De hecho, como sociedad tenemos mucho que aprender respecto del cuidado de los niños y del entendimiento de los niños y niñas como sujetos de derecho. Entonces, a mí ahí me parece relevante que las expositoras puedan profundizar respecto de cuál es el rol de la familia, particularmente en la educación, pero no solo en la educación sexual, porque, por ejemplo, el Estado asume que a la mayoría de los niños y niñas en su casa no le van a enseñar todo el contenido de historia o de matemática o de ciencias naturales, y por lo tanto el Estado asume un rol y en la escuela hay un contenido mínimo de cada uno de esos ramos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de esos ramos respecto de la educación sexual? ¿Por qué si el Estado se tiene que hacer cargo de entregar esos contenidos, incluso educación física, que se asume que dentro de la familia muchas veces la actividad física no va a estar presente, entonces el Estado asume unas horas de educación física mediante su escuela? ¿Cuál es la diferencia entre todas esas asignaturas y la educación sexual como contenido transversal? Voy a hacer solo esa pregunta y les voy a comentar que van a tener algunos minutos para responder y después tenemos que pasar al segundo bloque porque ya llegaron los invitados. Sí, ya. El diputado Santana va a incorporar una pregunta más. Una pregunta, un comentario. Sí. ¿Sabe, Presidenta? Yo creo que para el correcto desarrollo del debate en este tema, yo creo que es súper sana la intervención que realizó la señora Aranda y también el inicio de la intervención del diputado Chalper. Porque cuando se intenta, en mi opinión, así al menos yo lo interpreto, a través de un calificativo peyorativo, instalar el concepto de ideologización de este proyecto o de este debate, yo creo que se sincera el que las posiciones y el que este debate es profundamente ideológico, y yo creo que es sano que sea así. Pero lo que no se puede pretender hacer es endosarle esa condición solamente a una iniciativa o a un proyecto, cuando quienes defienden otra postura también tienen un concepto profundamente ideológico acerca de la misma materia. Y yo creo que la educación sexual en Chile durante los últimos años también ha tenido una concepción ideológica. Y eso es sano también porque son personas las que construyen políticas públicas, construyen proyectos de ley, construyen iniciativas y bueno, qué bueno que sea así. Mi problema es que esta defensa, al menos que hacen algunas organizaciones, deja a la completa incertidumbre algunas realidades que desde mi punto de vista tienen una dimensión sumamente clasista, digamos, ¿no? Yo quisiera, por su intermedio, Presidenta, consultar
¿cuáles son las expectativas que muchas veces, en este caso la organización de la señora Aranda, tiene respecto a aquellos casos en donde las familias no son capaces de poder entregarle o garantizarle una educación sexual como corresponde a niños que son hijos de personas que a lo mejor están desempleadas, de padres y madres maltratadoras, de padres y madres acosadoras? ¿Cuál es la institución que en una nación, que en un país debe cumplir aquel rol cuando las familias no son capaces de resolverlo a partir, digamos, de la realidad que le corresponde vivir? Y yo creo que la exposición que se hace respecto al caso del Sename es tremendamente develador. Y es tremenda develador, según mi punto de vista, con el argumento contrario. Porque allí, cuando hay un Estado débil y cuando hay una realidad familiar que no es capaz de resolver determinadas cosas y el Estado además es débil, bueno, la situación llega a un extremo de precariedad tremenda, ¿no? Quisiera consultarle también, Presidenta, si conoce la posición respecto a esta materia del Ministerio de Salud y del Ministerio de Educación. ¿Cuál es la posición que el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud tienen respecto a esta materia y cuál es su opinión también respecto a lo que se ha hecho al menos en el Estado y en los últimos gobiernos? Gracias, diputado Santana. Le voy a dar la palabra a las 3 en el orden que comenzamos. Entonces partiría Rocío. Rocío, va a sonar a los 3 minutos y después te puedo alargar, pero dentro de esa... Sí, ya, Rocío. Yo solamente, bueno, como se dijo en la presentación, yo soy la encargada de capacitación de APROFA. Por lo tanto, mi opinión al respecto va a ir muy de la mano de mi experiencia en el campo. Yo siento que para temas más técnicos y teóricos van a venir otros paneles. Yo puedo hablar sobre lo que veo en el trabajo experiencial en diferentes colegios, escuelas, de diferentes lugares de Santiago y regiones. Es importante tampoco olvidar el tema de la educación sexual porque tendemos como mentalmente a pensarlo en una realidad más citadina, más urbana, más capital de Santiago, y no olvidemos que hay escuelas en lugares rurales, alejados de Santiago, que ni siquiera conocen el concepto de educación sexual, porque es un tema tabú, marginado, y que, como decía la diputada Camila, ¿por qué tenemos que desentender el tema de la educación sexual y no verla como un ramo principal, así como todos pensamos en matemática, lenguaje, etcétera? Para no extenderme, en relación a lo que decía el diputado Chalper, en relación a las familias, precisamente por eso yo argumentaba que es importante la articulación de la familia con la escuela. No podemos entender a todos estos actores de manera disgregada. Para que haya un resultado apropiado y exitoso, tienen que dialogar todos. Y por eso mencionaba directivos, docentes, apoderados, apoderadas, estudiantes, asistentes de la educación. Porque no podemos olvidar que los niños, niñas y jóvenes pasan el mayor tiempo de su vida o de su adolescencia en la escuela. Pensemos que la mayoría de ellos tienen jornada completa y por lo tanto en sus casas están un par de horas con sus familias, con sus padres que llegan después de las 7 de la tarde. Entonces, el lugar donde están recibiendo información y formación en todas las materias en la escuela es con sus pares y es necesario que a través del sistema educativo el Estado garantice un piso de educación sexual. Por eso es importante la articulación, porque necesitamos que todos los actores trabajen de manera conjunta para que la educación sexual sea óptima. Y eso va también de la mano de generar estrategias y herramientas que sean respetuosas con todos los integrantes. Acá no se trata de hablar las cosas de manera como general para todos. Hay que identificar los diferentes contextos. Por eso también mencionaba el tema de que no solo pensemos en la situación de Santiago, también tenemos que pensar que todos los contextos son diferentes, las realidades son diferentes, las familias son diferentes. Entonces la educación sexual es una instancia y un momento súper apropiado para trabajar una transversalidad de temas. Por eso hablábamos, no es solo
las relaciones sexuales no es solo VIH, no es solo ITS, no es solo embarazo, también es relaciones interpersonales respetuosas, es prevención de abuso, como decía el diputado Winter, es prevención de violencia. ¿Cuáles son las cifras que tenemos actualmente de violencia en el pololeo? Y eso es porque desde pequeños los niños no están recibiendo una formación que los prepare para afrontar esas situaciones. Gracias, Rocío. Profesor Irma Palma. Muchas gracias. Voy a partir por una discusión con lo que se supone que sería información. Respecto a las familias, efectivamente los datos muestran lo que yo señalé. Las familias aman, protegen, pero también pueden hacer daño. No todas, pero pueden hacer daño. Ese es mi punto. Entonces, esencializar a la familia es el problema, ¿no? Es justamente la esencialización de la familia que hacen los conservadores es el problema. Segundo lugar, toda la investigación sobre Estados Unidos, 15 y en adelante, discúlpenme, voy a decirlo así, es errónea. Kinsey no hace estudios fisiológicos. Kinsey hace la primera encuesta sobre sexualidad en Estados Unidos, a la que le han sucedido muchas. Mary Calderon, ella está en el origen, es una mujer maravillosa a la que hay que leer a partir de los años 50. Los estudios sobre el sistema sexual son estudios que aportaron a la humanidad enormemente. No había manera de no estudiar el sistema sexual, su anatomofisiología. Y eso, como investigadora, no puedo aceptarlo. Tercer lugar, las tasas de embarazo en la adolescencia, seguramente lo va a decir el doctor Molina, han descendido de una manera maravillosa en Chile. Maravillosa. Por su intermedio al diputado. Maravillosa. Ustedes tienen un informe de la Comisión de Investigadores sobre VIH que muestra la complejidad del VIH. El VIH, ya lo irán a decir seguramente los otros compañeros, tiene una complejidad, cómo se comportan las tasas. Hay un informe que está en el sitio de la Cámara que yo creo que ustedes tienen que ver. En cuarto lugar, sobre información, en Chile la educación sexual se inicia a propuesta de sectores social cristianos. Eso es en los años 60. No viene de la IPPF y APROFA en ese minuto. Segundo, la propuesta de educación sexual integral viene del norte de Europa, no de Estados Unidos. En Estados Unidos es donde han tenido las mayores dificultades como país desarrollado en materia de educación sexual. Tenía tasas de embarazo en la adolescencia muy parecidas a América Latina. Eso es falso. Y por tanto, creo que es crucial revisar esa información. Segundo lugar, respecto del dualismo de modelos, el pluralismo, la laicidad, los principios rectores. No hay ninguna dificultad en este marco de principios para la espiritualidad, para el valor de la familia, el valor del amor, el valor y todos en las escuelas operan con eso. De manera explícita o implícita, los proyectos educativos lo incorporan. Entonces, es poner como incompatibles los principios del Estado con los principios de las escuelas y de familia. Revisen los PDI, se van a dar cuenta que no. No es así. En segundo lugar, la dictadura ideológica, la crítica de los sectores que denominan ideología de género o teoría de género es una contestación al desarrollo científico, cultural y político y la importancia política que ha tenido el feminismo para transformar la sociedad y las políticas, porque ustedes lo tienen. No es posible entender que no haya condiciones del Estado, de la cultura, para que un niño, una niña transgénero haga una vida vivible. Si eso es lo que estamos de fondo tratando aquí, la dignidad de la vida, una vida vivible. Y no puede ser que no sea vivible ser un niño, una niña, una persona transgénero en una sociedad moderna. En tercer lugar, fui parte del equipo evaluador de las JOCAS desde comienzos de los 90. Fui parte del equipo evaluador del programa de JOCAS. En el año 2001 y 2003, hasta 2003 dirigí un proyecto FONDEF de CONICYT sobre educación sexual que siguió el modelo conversacional de AJOCA y que hoy día es un programa de la Universidad de Chile.
la JOCA tenía como problema en postdictadura cómo generaba aprendizaje para la conversación social y la conversación íntima. Eso fue. Hoy día son las decisiones. Eso es el corazón de la educación sexual hoy día, la capacidad de tomar decisiones. La JOCA hizo eso. Y las JOCAS esa era su tarea. Y ustedes deben leer los informes para mirar la riqueza. Yo fui a JOCAS, a centenares de JOCAS en este país. Creo que es el modelo más interesante de educación sexual que se ha hecho. Y lo que debe preservarse es el carácter conversacional de la educación sexual. Eso es fundamental. Aquí no hay dictados, hay conversación, ¿no? Eso es. Y lo que hace la propuesta es regular la conversación, ordenarla, articularla con información, poner reflexividad en la conversación. Entonces yo les sugiero leer los informes respecto de eso. Me queda poco tiempo. Yo creo que habría que leer a McIntyre sobre máximos y mínimos morales. Las escuelas tienen, a través de sus PDI, máximos morales. Aquello, McIntyre, puedo dar la referencia después, ¿no? Que las escuelas pueden, y cada comunidad, una comunidad judía, una comunidad, cualquier comunidad, un partido político tiene máximos morales, ¿no? Pero la sociedad tiene mínimos morales. Y esos mínimos morales tienen que ser el marco que atraviese la sociedad. El pluralismo, la democracia, son los mínimos morales en una sociedad, el respeto. Entonces, lo que pretendía decir, y que no sé si fui bien entendida, es que se trata de que teniendo máximos morales y teniendo mínimos morales, lo que se haga es el aprendizaje pluralismo. Alguien puede, en el contexto de un modelo conversacional, discutir, incluso discutir sobre si la homosexualidad es patología o no. Puede hacerlo en el marco, ¿sí? Puede ser. El tema es que nadie puede afirmar que es patología, ¿no? Sostener eso hoy día no es posible, ¿no? Tiene que llevar a una discusión, a historizar ese proceso. Yo no me opongo a que haya temas vedados, ninguno. El tema es cómo eso es puesto, cómo se hace pedagogía reflexiva sobre la cultura cuando hablamos de educación sexual. Ese es el desafío que yo creo que hay que trabajar. Gracias. Señora Marcela. Bueno, me voy a tomar una licencia, gracias por la pregunta. El Estado para mí, me voy a tomar una licencia, el Estado para mí no es débil, es malo. El Estado no tiene amor, el Estado no cumple, no consuela, el Estado es un ente, el Estado es el poder, y además abstracto así, está constituido por el poder legislativo, ejecutivo y judicial, que de verdad que no han dado la norma, diputada, por su intermedio, señora presidenta. Yo verdaderamente, nosotros como cristianos, tenemos otro modelo educativo, tenemos el modelo educativo de los niños en casa. El homeschool, que ha aumentado exponencialmente en los últimos años, ha sido la respuesta para volver a un modelo educativo donde los padres realmente se hagan cargo de la educación de sus hijos. Liberarlos del bullying, liberarlos de jornadas que la verdad es que nunca cumplieron el rol por el cual fueron creadas, ¿no es cierto?, que eran actividades extraprogramáticas, que aquellos que tuvimos buena educación las alcanzamos a vivir talleres de teatro, de danza, de música, talleres de un montón de cosas, ¿no es cierto?, de las tardes, y compartías y podías fortalecer habilidades blandas, cosa que hoy día no existe. Para mí, nosotros, el Estado no es débil, vuelvo a repetirlo, es malo. Por lo tanto, entregarle al Estado la educación sexual, que no podemos hacer el símil con la matemática, y usted misma lo planteó, señor diputado, por su intermedio, señora presidenta, en las otras presentaciones, obviamente que es distinto. Y comparto con ustedes tres, diputadas, por su intermedio, señora presidenta, que obviamente eso responde a una visión, a una ideología o a una cosmovisión, como le decimos nosotros, respecto de lo que es el ser humano, la familia, la sociedad. Nosotros no compartimos. Nosotros como cristianos, y lo voy a decir, y les pido respeto a esto, nosotros como cristianos creemos que estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Tenemos doble nacionalidad, así como lo tiene el pueblo judío, como lo tiene la nacionalidad del pueblo mapuche.
una doble nacionalidad, y cuando nos hacen decidir entre esas dos naciones tenemos muy claro dónde está nuestra fidelidad. Nuestros principios morales no están controlados por la Carta de Derechos Humanos, porque creemos que son mayores que la Carta de los Derechos Humanos. Mis derechos terminan donde comienzan los suyos, o los suyos terminan donde comienzan los míos. Ese es el hombre en el centro. Para nosotros no es así. Nosotros, si usted me golpea, yo le pongo la otra mejilla. Yo pago el mal con bien para no ser vencido del mal. Si usted me pide la capa, yo le doy también mi túnica y mis cosas. Si me pide prestado, no le devuelvo. Ese estándar moral no existe en el Estado. El dar la vida por un hijo no existe en el Estado. No está en el Estado. Y comparto con ustedes en la curva de Gauss, y aquí tengo el estudio porque me di el trabajo de leer la fuente, la metodología, que dice, esto es de la UNICEF, donde saca el libro, impresionante el nivel de papel que tiene. Me encantaría que pudieran estar así en los... Yo de verdad es que he estado hablando con los ex institucionalizados del Sename, y la verdad es que ellos también comparten con nosotros que sí es necesaria la educación sexual, es preventiva, pero no está focalizada donde debe. Porque si bien hay familias que no cumplen, porque no tienen las competencias parentales, ya sea por una falta de educación, aunque tengo que decir que nosotros que hemos recorrido Chile entero hablando de estas cosas, hay gente que tiene muy poca educación, pero tiene muy claro el sentido de familia, el sentido de cuidado, el sentido de resguardo, la protección de los niños. No, yo verdad que discrepo un poco, no he visto estudios serios que no sean ideologizados, de ambos lados estoy hablando, que den una claridad. Me parece que un mal diagnóstico puede dañar más de lo que puede hacer bien, y con esto estoy diciendo que no hagamos nada. Y sí comparto con usted, diputada, nosotros creemos que deberían, en las jornadas laborales, deberían los padres, primero el sistema está contra los niños, contra la familia, contra incluso el corazón de ellos para responder. Los que somos padres sabemos que si tenemos una jornada larguísima, llegamos a la casa, no solamente no queremos conversar de sexualidad, no queremos conversar de nada, estamos agotados y tenemos que seguir al día siguiente. La jornada, este estallido social que ocurrió, hizo, por ejemplo, que en mi región las tiendas cerraran mucho más temprano. Otro día fui a comprar una tienda en la Valparaíso, a una tienda, y las vendedoras me decían, cerramos a las 8, todos sí a las 8. Estamos felices, llegamos temprano, tomamos once con los niños chicos, y están abriendo más temprano. En otros países es una metodología que no requiere inversión pública, no requiere nada. Es una visión de ser humano integral. Comparto eso. Pero lo que estamos hablando aquí es el derecho preferente de los padres. En la generalidad, obviamente, el Estado debe cumplir un rol subsidiario, pero subsidiario es la educación sexual, no es la educación que va más allá. Y aquí voy a hacer la separación de qué es lo que es. Yo puedo hablar de genitalidad, de placer, puedo hablar una serie de cosas, pero los padres son los que deben instruir, subsidiariamente con el colegio. Instruidos antes ellos, ya tenemos generaciones que están mal formadas. Las familias se separan, no viven una sexualidad libre, con un cartuchismo extremo. El sexo fue creado por Dios para sentir placer, no solo para la procreación, es un regalo de Dios. No, lo que pasa es que, pero no es placer por placer, y nosotros creemos que, escúchame, pero deja terminar, porque me ponís cara de, perdón, que por si te pido ser presidente, le pido disculpas. Pucha, cae. Sí, Dios nos ha dado, pero tiene responsabilidades para los cristianos que son espirituales. Nos da lo mismo, perdón, voy a volver. 71% era más alto el porcentaje, la UNICEF dice que fueron los niños vulnerados en Chile. Pero esta vulneración yo vi la encuesta y vi cómo se hizo. ¿Y a qué niños fueron? Fueron enfocados niños que estaban en preadolescencia y adolescencia, en un grupo de una muestra no muy grande. Aún así hay cosas que son importantes, pero la vulneración de derechos fue hecha bajo las recomendaciones del relator. Y eso significa quitada de celular, restricción para salir. O sea, la vulneración no es vulneración grave de derechos. Estamos hablando de estos nuevos derechos sociales, económicos y culturales que nosotros no compartimos como pueblo cristiano. De la manera en que están planteados. No es que algunos no lo estén, pero como están planteados no lo compartimos. Tampoco es que no lo queramos discutir, ¿ya? Lo que estamos en desacuerdo es con esta educación sexual, que citan dos de los proyectos que fueron fusionados. Niños de 0 a 4 años, el cuerpo humano en su desarrollo, fertilidad y reproducción. Diferentes maneras de formar parte de una familia. El goce y el placer cuando tocamos, 0 a 4 años. El goce y el placer cuando tocamos nuestro propio cuerpo en la masturbación de la primera infancia. El hecho de que el placer físico es una experiencia propia, cercana y normal en la vida. Yo puedo entender que algunos creen, ¿no es cierto?, que es algo natural, ¿no es cierto? Yo he leído estudios que
He leído estudios que hablan, por ejemplo, que una masturbación prolongada produce disfunción en la adultez. ¿Por qué? Porque obviamente el autoplacer, ¿no es cierto?, siempre es más asertivo que el placer entre dos descubriéndose, requiere más trabajo. Y también produce adicción, no lo estoy diciendo yo, lo dicen, te lo puedo dejar, hay un montón de estudios que hablan de esto. Sin embargo, no es todo, pero podría ser interesante ver otras cosas. Cuando tú hablas, por ejemplo, perdón por su intervención, Presidenta, cuando tú hablas, por ejemplo, de educación científica, cuando nosotros discutimos el proyecto de identidad de género, nosotros trajimos el informe del Johns Hopkins. El Instituto Johns Hopkins es un instituto extremadamente progresista, liberal, siempre está como en el límite ético en su intervención, en muchas áreas. Pero en el tema de identidad de género, después de más de 30 años de trabajar, en el tema de la reconversión... Marcela, sí, se cumplió su tiempo, por favor. De la reconversión sexual, por más de trabajar con cambio de nombre, cambio de sexo, operaciones de cambio de sexo, decidieron no continuar. Y sus conclusiones las entregamos, científicas, no de nuestra línea editorial, preocupados por el mundo de la diversidad sexual. De hecho, le dedican el estudio a ella. Señora Marcela. Y no fueron consideradas. Por favor. Tenemos invitados esperando, diputado Winter, así que vamos... No. Perdón, no. Solamente, diputada, solamente que traje esto y lo quería mostrar. Esto no lo queremos para nuestros hijos. Esto es el manual de educación sexual que entregó Carolina Toá en la Municipalidad de Santiago, que dijeron que eran preguntas hechas por jóvenes. Y es verdad, pero la respuesta la dieron los adultos, no los jóvenes. Gracias a las invitadas.